Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Noches de Terror. Yo soy Salva Valero. Esta noche regresa con nosotros Edurne Leite. Edurne, muy buenas noches. Muy buenas noches, Salva. Edurne, nos vienes a hablar del asesino del torso, el cual produjo una auténtica pesadilla tanto en vida como en muerte. Eso es. No, ya no solamente fue por los hechos que produjo, sino también a posterior, sí. Tiene de todo esta historia. Una terrorífica historia que vamos a escuchar en solo unos minutos. Tenemos también con nosotros a Yolanda Saiz, pero Yolanda esta noche se encuentra un poco más lejos. Yolanda, buenas noches. Hola, Salva, buenas noches y buenas noches también a todos nuestros oyentes de Noches de Terror. Me encuentro aquí en Valencia, en la avenida Tres Forques número 1. Detrás de mí hay un edificio que se le ha conocido, bueno, mejor dicho, se le conoce con el nombre de Edificio Maldito. Es un edificio de unas 8 plantas, tiene forma triangular, por así decirlo, en el centro tiene como una cristalera y las paredes, pues está como dividido en dos y las paredes se vienen hacia adelante, ¿no? Es como que te recoge. Es peculiar, puesto que una vez entras dentro al patio, su escalera tiene forma también triangular. Es una escalera rara porque no es una escalera que se construía en aquella época. El año de construcción pues fue el año 1957, fue el año de la riada aquí en Valencia, donde murieron 81 personas, y ya pues simplemente ese hecho hace que dé un poco de mal augurio a este edificio. Pero no solamente eso, si volvemos la vista atrás, en el siglo XVII, en el año 1647 concretamente, Valencia fue asolada por la peste. En el lugar donde se construyó este edificio se ubicaron hospitales de campaña, porque era un lugar que estaba fuera de las murallas de la ciudad de Valencia. Por la peste pues fallecieron personas y fueron enterradas en este mismo lugar donde está el edificio. Pero no simplemente fue la epidemia de la peste, sino que años más tarde también asoló a Valencia la epidemia del cólera. En este mismo lugar se ubicaron casas de sanatorios y también hospitales de campaña, y también pues los fallecidos de esta epidemia pues se enterraban aquí o en los alrededores. Comentar como una anécdota que en castellano Tres Forques significa tres orcas, que fíjate, lo podíamos un poco relacionar, aunque no tiene el porqué, ¿no? Pero con las tres, por así decirlo, desgracias de Valencia, ¿no? La riada, la peste y la epidemia. ¿Qué pasó en este edificio? Pues, ¿por qué se ganó este nombre de edificio maldito? Porque sucedieron una serie de cosas, ¿no? De fenómenos, muertes, asesinatos, suicidios, trágicos, que muchos de ellos no tienen un significado, no se ha sabido el porqué, no se ha podido decir exactamente qué es lo que ha sucedido. Se ha cerrado el caso sin saber los motivos. La primera muerte, para ponernos en situación, fue en el año 1968, el 1 de noviembre. Una vedette se hospedaba allí, la vedette Gracia Imperio, una vedette muy famosa de la época, y fue encontrada junto a su exnovio, fallecidos pues en la cama. Cuando entraron, porque los encontró el que era su modisto junto con el portero de aquel edificio en aquella época, pues estaban lo que denominan las espitas o las llaves de gas abiertas. Es un caso que nunca se resolvió, como he comentado anteriormente, y siempre hubieron 3 puntos abiertos. ¿Fue un accidente, fue un suicidio o fue un asesinato? Nunca se supo. Se cerró el caso sin culpables. Y claro, estas hipótesis están porque esta mujer, esta vedette, era, como he comentado, muy famosa, mostraba los pechos en aquella época y traía de cabeza pues a la censura franquista, tenía mucho éxito con los hombres, estuvo en prisión por un aborto. Entonces ahí queda el pensar el por qué sucedió eso, si fue por celos, porque molestaba en aquella época. Es una cosa que nunca se pudo averiguar. Años más tarde ocurrió otra muerte, un vecino que comentan pues que tenía problemas mentales, problemas de salud,
se tiró por las escaleras, por esta escalera triangular que ya he comentado. Unos vecinos comentan que debido a sus problemas él se tiró, se suicidó, pero hay otros vecinos que dicen que alguien lo empujó o algo lo empujó, no se sabe. Más tarde, otros años más tarde, también fallece un joven de 18 años en su casa, en el 8º piso. Se supone que estaba pues celebrando su mayoría de edad y pues falleció en extrañas circunstancias. Unos comentan que por consumo de drogas, pero nunca se pudo averiguar en concreto qué es lo que le sucedió. Perdón. La muerte que más causó sensación aquí en el edificio fue la de una niña de 2 años y su hermano. Vivían en el 4º piso y tenían pues la cama cerca de la ventana, y al estar jugando, saltando en la cama, pues la niña cayó por la ventana y su hermano, al intentar socorrerla, pues se lanzó detrás de ella, con la mala fortuna pues que también falleció. Pero no queda aquí solamente esto, sino que más tarde un hombre de la puerta 15, que vivía en la puerta 15, un hombre que todos los vecinos pues catalogaban o decían que era una persona trabajadora, una persona educada, una persona correcta como vecino, pues también fue hallado muerto dentro de su casa. Fue porque la madre pues quería contactar con él, y al ver que pasaban los días y no lo localizaba, pues llamó a emergencias, y una vez llegaron allí, pues ya dieron con la terrible noticia de que esta persona pues había fallecido dentro de su piso. Más años más tarde, porque no solamente se queda aquí todo esto, estas muertes en extrañas circunstancias, sino que años más tarde un vecino de la puerta 10 contrata los servicios de una prostituta brasileña. Pues no se sabe el por qué, empezaron con una trifulca muy fuerte, se oyeron muchos gritos, según cuentan los vecinos, y este hombre pues la intentó acuchillar, mejor dicho, la acuchilló, pero no queda muy claro si la tiró por las escaleras o la mujer pudo medio escaparse y bajar hasta el patio, donde al final él terminó de cumplir su cometido, terminó de matarla y la encerró en el cuarto trastero del edificio. Si os fijáis, ya son 2 casos, en el caso de que fuera que la tiró por las escaleras, donde estas escaleras ya están en las dos muertes del edificio, del hombre este que se tira o lo tiran, y de esta chica de prostituta, que también comentan eso. La última muerte pues fue este mismo año, en el 2015, concretamente el 11 de marzo, donde pues los vecinos, cuando pasaban por la puerta de este señor, veían que olía mal, que había mucho olor putrefacto, que no olía bien, y sí que es verdad que echaban de menos pues que este señor no lo veían hacía tiempo. Entró la policía, vino la policía, llamó, pero no consiguieron entrar, y al final pues entraron, no sé si concretamente fue por la ventana, con la mala suerte de que se encontraron el cadáver de este hombre en bastante estado de descomposición. La muerte tampoco quedó muy clara, pero el caso es que con esta pues ya son 9 muertes que han sucedido en este edificio. Se comenta que a partir del 5º piso, donde suceden más estas cosas, estos hallazgos de estos cadáveres, estos asesinatos. ¿El por qué? Pues sinceramente no se ha podido saber. Sí que es verdad que hay vecinos que cuentan, una vecina en concreto que tuvo que vender su piso, que se oyen ruidos. Ella oía en su casa ruidos, tenía bajadas bruscas de temperatura, la sensación de sentirse observada, tenía que dormir con la luz encendida del cuarto de baño porque le daba todo mucho miedo. De hecho, fijaros si le daba miedo, que el caso es que al final la mujer tuvo que vender su piso e irse de aquí. Nosotros hemos podido, en este caso yo, hablar con algún vecino, aunque por privacidad pues no vamos a decir ni su género, si es masculino o femenino, ni el nombre, porque no quieren darlo, también por motivos de que es un caso ya muy nombrado y no quieren darle más boom,
pero que sí que comentan que pues que hay animales que están inquietos según por las zonas que pasan, que si ven que hay mucha negatividad en los pasillos, a veces de sus casas, negatividad en sus vidas. Entonces todo esto es lo que nos hace pensar si en realidad existen estos edificios malditos, si existen lugares que estén marcados por las tragedias. ¿Son casualidades estas muertes, estos asesinatos? ¿Son coincidencias o en realidad hay lugares que crean un clima, un ambiente psicológico que hace que la gente que habita ahí pues sea más propensa a todos estos sucesos, estos casos? Es unas preguntas que dejo yo un poquito al aire, a ver nuestros oyentes pues que nos pueden decir. Bueno, pues ya lo habéis escuchado. Esta noche Yolanda ha decidido irse directamente a la noticia, a esa finca maldita que hay en la avenida Tres Forques, aquí en Valencia. Y Yolanda se está ya desplazando de regreso a la emisora de radio, por lo tanto dentro de unos minutos vamos a tenerla aquí y nos va a poder contar un poco cómo ha sido esa terrorífica visita e incluso si le han pasado más cosas desde que hemos dejado de escucharla en estos últimos minutos, ¿no? que ya está en el lugar. Edurne, ¿qué te parece? ¿Cuáles son tus impresiones sobre este lugar? Me imagino que conocías un poco la historia. Pues que todas estas historias que involucran a los edificios con historias así un poco truculentas que llaman mucho la atención y que inquietan bastante luego tener que visitarlos, porque es que como lo que estaba contando Yolanda, ¿no? Cuando suceden unas cosas muy trágicas o accidentes como que se van encadenando unos con otros, y el caso que Yolanda ha escrito, pues otro ejemplo podría ser el mítico edificio Dakota de Nueva York, en el cual también suceden muchas cosas curiosas y también paranormales, así como si este edificio es emblemático ya no solamente por la gente, las celebrities que sobre todo se han alojado y se alojan allí, sino también por el asesinato de John Lennon que se produjo a sus puertas, ¿no? Pues se dice que Yoko Ono, a posterior de que John Lennon fuese asesinado, dijo haber visto el espíritu de John Lennon que se le apareció y que incluso le llegó a decir que no tuviera miedo, que estaba él con ella y estaba cerca y que no se preocupara y cosas así. Eso con respecto a John Lennon, que incluso en vida llegó a decir que en el apartamento donde se hospedaba y donde vivía tenía la sensación de que había un fantasma de una mujer, porque continuamente escuchaba lloros y lamentos que, ya te digo, él identificaba que tenía que ser con un fantasma que en su apartamento vivía. Y ya no solamente eso, sino que luego hubo también otros residentes más peculiares dentro de este edificio que de alguna manera alimentaban que fuese tan inquietante y que sucediesen cosas paranormales. Así como el famoso mago negro Aleister Crowley allí estuvo viviendo, y no solamente vivir, sino también hacer varios rituales de magia negra, con lo cual pues hacía que fuese un hervidero de cosas paranormales ese edificio. Y no solo Aleister Crowley, sino también Boris Karloff estuvo viviendo allí, el mítico actor de cine de terror, que cuando falleció muchos decían que en el edificio se produjeron poltergeists, ruidos, e incluso algunos inquilinos dijeron haber visto la figura fantasmal de Boris Karloff que se les apareció. Ya no solamente lo vieron, sino también escucharon los ruidos que hacía, ¿no? Y aparte de luego Boris Karloff estuvo también recibiendo otro brujo de la magia Wicca, Gerald Bradshaw Gardner, que este hombre también, pues a la misma manera que Aleister Crowley, anduvo haciendo sus invocaciones de personajes y de entes que tenían que ver con la naturaleza. O sea que tú imagínate qué actividad se hizo allí con gente que luego a posterior ha ido dejando muchos residuos. Y aparte, cuando se rodó la película de La Semilla del Diablo, aunque se utilizaron los exteriores del edificio Dakota, también se produjeron accidentes que diezmaron al equipo. O sea que imagínate cuántas cosas pasaron también allí. Otro gran caso, ¿no? El edificio Dakota. Bueno, como hemos comentado, Yolanda está de camino a la emisora, así que en breve pues vamos a poder conocer un poco más a fondo esta finca maldita que esta noche pues es la protagonista, ¿no? de nuestra noche de terror. Edurne, nos vas a hablar del asesino del torso. A mí déjame decirte que me parece de los casos más sangrientos,
atroces, aberrantes. Me parece uno de los criminales más bestias que tenemos, ¿no?, en la historia de la psicopatía. Yo sé que la investigación de este caso ha sido un poco difícil porque te has encontrado material, vamos a decir, algo sensible o algo duro, ¿no?, de tener que ver, quizás. Sí, totalmente. Es una historia como lo que tú has dicho, es que es muy truculenta y es brutal. Yo, de casos como asesinos que por muchos son conocidos, ¿no?, que se haya podido saber de ellos y demás, yo no tenía mucho conocimiento de él, pero ha sido el que más me ha impactado, y sobre todo impacta el hecho de que nunca se haya podido decir quién estaba detrás de todos estos crímenes que sorprendieron y que asustaron mucho en Cleveland en la época en la que se produjeron. Bueno, pues vamos a empezar, como comentabas, Cleveland, además en un momento bastante difícil, ¿no?, para lo que son los ciudadanos de allí, para que encima pues hiciera aparición este sanguinario asesino. Eso es, tú imagínate los años 30, la época de la depresión, después del crack del 29, pues claro, Cleveland pues estaba llena de marginalidad, de gente pobre, de gente que había perdido su puesto de trabajo y encima se tienen que enfrentar a que de la noche a la mañana empiezan a aparecer cuerpos mutilados de gente, así que imagínate. Bueno, ¿y cuál es las primeras víctimas? ¿Cómo empieza Cleveland a darse cuenta que en sus calles hay un asesino? Pues todo comienza en el año 34, el 5 de septiembre, cuando un joven carpintero llamado Frank LaBouche iba paseando por una de las orillas, que había como una especie de playa en la zona de Cleveland o de la ría, y de repente con la cosa de querer encontrar algún desecho que pudiera aprovechar para su trabajo, se encuentra con un extraño bulto ahí en la orilla, que en un principio pues no sabe identificar con qué tiene que ver. Piensa pues que será algún animal, alguna historia, y cuando se acerca dice, pues pero si esto parece como si fuese de alguna persona, algún resto de pues ya te digo, de una persona. Llama a la policía se persona a la playa y comprueba perfectamente que lo que en un principio no sabían especificar qué podía ser, se estaba tratando del torso de una persona. Pero torso, haceros una idea, o sea, la parte inferior desde lo que es la cintura hasta las rodillas. Con eso es lo que se encuentran en la orilla de esta playa. Lo más curioso es que, claro, la policía cuando ve eso, lo primero que piensa es, pues bueno, esto seguramente habrá sido algún desecho, en el sentido de alguna escuela de medicina, pues tenía algún cuerpo, de la gente típica que no se identifica y se utiliza para analizar y para estudiar, que ya no le han encontrado mayor utilidad y lo han desechado, y ha terminado en el mar y del mar a la orilla. Lo que pasa es que cuando intentan averiguar de dónde ha podido salir este torso de esa manera tan mutilado, se dan cuenta de que semanas atrás otro vecino de esa zona, Joseph Hayduk, había dado la voz de alarma a la policía diciendo que cerca a su casa había aparecido también un cuerpo de una persona. Entonces, en su día, cuando dio el aviso este hombre, la policía, ¿qué pasó? Que dijo que aquello eran trozos y restos de un animal y se enterraron. Pero al haber aparecido en la playa este torso, dijeron que había que volver a examinar aquello que en su día apareció, y van al sitio, desentierran esa parte y esos restos humanos que aparecieron y se dan cuenta de que casan perfectamente como un puzzle con lo que había aparecido en la playa. Entonces tenemos la parte inferior hasta las rodillas de lo que apareció en la playa, con la parte superior hasta lo que sería el cuello. La cabeza y las manos nunca aparecieron, ni tampoco la parte que correspondería para hacer y completar el cuerpo entero de las rodillas hasta los pies. Aquello nunca apareció. Entonces tenemos como dos mitades para generar ese torso entero que al final casaron con estos dos sitios, estas dos ubicaciones distintas. Claro, además, en el momento que ya empiezan a aparecer estos cuerpos, pues claramente estamos ante un asesino en serie, ya que siempre que hayan 3 o más víctimas en un determinado intervalo de tiempo, pues ya recibe, ¿no?, esa denominación de asesino en serie. Lo que pasa es que la brutalidad de estos cuerpos, no sé, es difícil, ¿no? Porque claro, es un crimen unos crímenes que tampoco están del todo resueltos, pero ¿cuál sería la motivación de este asesino para desmembrar y poner allí ese torso, ¿no?, para que se encontrase?
Ahí está, y es que ¿sabes qué es lo que pasa? Que a posterior de este cuerpo que de alguna manera lo completaron como si fuera un puzzle, más tarde aparecieron otros más. Tú estabas diciendo lo del asesino en serie, date cuenta que en los años 30 ese concepto no existía como tal, no se acuñó por aquella época, pero es que la forma en la que aparecían los cuerpos es que ya de alguna manera estaba describiendo lo que luego con posterioridad terminará por catalogarse de esa manera este tipo de asesino, ¿no? Y es que luego lo que te comentaba, años más tarde, en el 36, dos chavales, cuando salían del colegio, iban por las colinas de Jackass Hill y, ya te digo, con el objetivo de irse a casa, y por una zona boscosa de repente se encuentran con un cuerpo también. Y en este caso el cuerpo estaba entero, solo que estaba decapitado y tenía los genitales cercenados. O sea, tú imagínate qué diferencia al torso que había aparecido en dos mitades con ahora encontrarse con un cuerpo que aparentemente está más completo, pero le faltan los genitales y la cabeza. Tal vez incluso este asesino, a medida que mataba, de alguna manera se volvía más creativo, quizás, ¿no? O más sádico. La cuestión es que cuando la policía se encuentra con este cuerpo, que luego investiga alrededor para intentar saber si localizan alguna huella o alguna pista, se topan con otro cuerpo que estaba en las mismas circunstancias, decapitado, con los genitales cercenados. Daba la sensación de que ese segundo cuerpo era mayor. Y claro, en estas circunstancias la policía lo que piensa es, a ver, pues estamos frente a un asesino, un psicópata con problemas sexuales, claro, porque veían que la cabeza fuera, pero sobre todo los genitales. Entonces empiezan de alguna manera a ir ideando ese perfil, ¿no? Aunque es cierto que, aunque tienen estas tres víctimas, en ningún momento piensan que la víctima que apareció en la playa tuviese algo que ver con estas dos víctimas que aparecieron en Jackass Hill. Efectivamente, era justamente lo que estaba pensando, ¿no? Que el hecho de que cercenara los genitales, pues o bien podría ser porque esta persona ha sido víctima de un abuso sexual y por lo tanto odie o deteste una parte, ¿no?, del cuerpo que a lo mejor pues para él ha sido en algunas ocasiones una amenaza, o incluso un rechazo de su propia identidad. A lo mejor el quitar los genitales es algo que a lo mejor en su propio cuerpo pues no termina de aceptar. Un poco las posibles explicaciones, ¿no? Que es difícil entrar siempre en la mente de un asesino. Sí, ahí está. Yo a veces también pensaba que también el motivo podía ser el cambio de género, ¿no? Porque justamente estas dos víctimas eran masculinas y creo que el torso que apareció identificaron como que podía ser una mujer. De hecho, se le conoció, aunque en la investigación aparece como que a ese torso que aparece en la playa se le conoce como víctima cero, también se la conoció como la dama de la playa o del lago. Entonces, igual también al cambiar de género, también ese cambio en la forma en la que mutiló esos cuerpos, no sé. Porque aparentemente estas personas, antes de asesinarlas, no sabemos si la víctima abusó de ellos. No, lo que pasa es que luego también, y luego se verá cuando venga a investigarlo el leonés, es que no dejaban de ser, o se piensa la teoría de que eran personas marginadas. Por eso también la zona de Kingsbury Run, que era se ve como clave en el caso del asesino del torso, porque Kingsbury Run era como una especie de ensanada o como una población que se creó con todos aquellos marginados y gente que había ido perdiendo el puesto de trabajo con el tema de la depresión. Entonces yo creo que más que eso era gente que no les iban a echar en falta y que era gente que estaba en la calle y que no tenía medios y que tenía muy poco para vivir. Tal vez a lo mejor porque sabes que dentro de, digamos, la posible motivación de un asesino también está, lamentablemente, ¿no? Ciertos asesinos en serie que tienen una especie de cometido social, como que de alguna manera se encargan de matar a los que ellos consideran perjudiciales o que no deberían de existir en la sociedad, como si fuera un asesino de alguna manera misionario. Eso de querer hacer una limpieza, lo que estabas diciendo, eso es. Y la investigación sabemos que también tuvo sus puntos curiosos, ¿no? Eso es, porque cuando ya aparecen estas tres víctimas en Cleveland, lo que sucede es que por esta época llega un nuevo alcalde a Cleveland, Harold Barton, y en vista de que estaban apareciendo todos estos cuerpos, dice, a ver, aquí tenemos que traer a una persona que intente dar solución y que busque quién está detrás de estos crímenes, porque la policía hasta ahora, ya ves, con la otra mitad del cuerpo que apareció, que fue un animal, y ahí se quedó el asunto. Entonces
Harold Barton dice, aquí hay que traer a uno que controle y a ver si puede de alguna manera solucionar lo que está pasando aquí. Y es entonces cuando llama a Eliot Ness y le dice que venga a Cleveland. Eliot Ness, que por aquel momento había conseguido fama por ser el que consiguió capturar a Al Capone y haber luchado contra la violación de la ley seca en Chicago, después de solucionar todos los problemas allí, vino a Cleveland y es cuando empezó a investigar lo que estaba sucediendo. Claro, porque realmente es difícil, ¿no? Porque parece que es un asesino muy organizado, ya que pese a la brutalidad de estos crímenes, en ellos tampoco dejaba muchas pistas, ¿no?, sobre quién podría ser. Eso es, para nada. Y fíjate que luego cuando Eliot Ness llega a Cleveland aparece otro cuerpo, pero ya las circunstancias, el sitio también era distinto, porque era como en el East 20 de Cleveland, era como entre ya no estamos ni en zona boscosa, ni estamos en la orilla del mar, estamos como entre callejuelas donde, gracias a un perro que no hacía más que ladrar hacia un container, bajan los vecinos y mirando en el container al que el perro intentaba acceder, pensando que habían echado algo de carne podrida o lo que fuera dentro, se dan cuenta de que dentro había como un brazo y envuelto entre papeles vuelve a aparecer otro torso. O sea, imagínate. Este terrorífico asesino de los torsos. Según lo que has podido investigar, aunque no tenemos realmente definido quién fue, ¿existen sospechas? Sí, porque ¿sabes qué es lo que pasa? Que Eliot Ness se ve forzado a tener que intentar darle solución en vista de que pistas no aparecían. Por ejemplo, este último cuerpo, el que aparece en el 36, también, a la misma manera que el primero, aparece en dos ubicaciones distintas y consiguen esta vez darle un nombre. Pero las cosas se complican y como aparecen, algunos pueden identificar y otros no, pues Eliot Ness crea una brigada especial, los desconocidos, así como en su día hizo con los intocables en Chicago, aquí hace igual. Y a esto los pone a investigar como que busquen a gente que pueda tener antecedentes de locura, porque ya por ampliar el campo de investigación y por intentar dar algo. Y es así cuando llegan al nombre de Frank Sweeney. ¿Y qué sabemos de este señor? ¿Quién era? ¿A qué se dedicaba? Pues este señor, al parecer, se dedicó en su día a ser médico. Cuando descubren este nombre y Salta estaba institucionalizado. Por eso en un momento no tuvieron en cuenta que él pudiera ser el sospechoso por aquello de que se encontraba en un centro. Pero sí que es verdad que cuando luego investigan este centro no controlaba las entradas y salidas de los pacientes, con lo cual luego se dan cuenta que por mucho que estuviera ingresado, el hombre podía haber salido, podía haber cometido los asesinatos y haber vuelto a este centro donde se encontraba. Y aparte, a nivel suyo de persona, pues era una persona con bastante constitución, era alto, podía ser capaz de transportar a cuerpos que hubiese mutilado, tenía antecedentes de violento porque había tenido una separación de su mujer que no fue bien, un padre con antecedentes de esquizofrenia y también violento, alcoholismo, o sea que cumplía muchos requisitos como para ser el asesino. Y si terrorífica es esta historia, y como ya hemos visto en otros casos, ¿no?, como la granja de Fox Hollow, que tuvimos unos programas atrás, parece que en la actualidad todo esto hace que ahora en lo que es el mundo paranormal, en lo que es las presencias, pues todos estos crímenes y este asesino, que me imagino que también andará por allí después de la vida, pues tenemos registros y cosas que también asustan bastante. Edurne, ahora nos vas a contar lo que es la parte paranormal del caso, pero yo quiero que todos escuchemos una de esas evidencias que hay sobre que algo paranormal ocurre después de estos crímenes, después de este asesino del torso. Es una psicofonía en inglés, por lo tanto quiero que prestéis atención porque os voy a anticipar, ¿no? Vamos a escuchar en esa sesión, lanzan preguntas a las posibles víctimas y los investigadores preguntaron: ¿Quién te asesinó? ¿Quién lo hizo? Y nosotros podemos escuchar, que ahora lo vais a oír, como se oye claramente, creo yo, aunque el inglés siempre cuesta más entenderlo: I don't know, no lo sé. Vamos a oírlo. Bueno, pues como decíamos, las psicofonías cuando no son en nuestro idioma cuesta un poquito más entenderlas, pero yo creo que claramente se escucha ese I don't know, que hemos escuchado aquí varias veces. Edurne, ¿qué te parece a ti la psicofonía? Lo oyes, ¿verdad?, con claridad.
Sí, la verdad que es inquietante, y esta psicofonía además se capturó cerca del Museo Ferroviario de Baltimore en Ohio, que era también cercano a la zona esta de Kingsbury Run, y la verdad que inquieta un montón. Y es que es cierto, en casi todos los puntos donde luego se encontraron las víctimas y demás, la gente del mundo paranormal que estudia estas cosas los identifica como sitios que están cargados de energía que no es precisamente agradable. Lo que pasa es que, claro, la contestación, vamos a analizarla un poco, porque, claro, vamos a ponernos un poco, ya no en la mente del asesino como estábamos haciendo ahora, sino un poco en la mente de la víctima. Realmente, cuando una persona cae en manos de un psicópata, tú no sabes, igual estás viendo un rostro que en la vida has visto, una persona que nunca te habías encontrado con ella, y es normal, ¿no? Y terrorífico a la vez que esta persona pues muriese sin decir quién es esta persona y por qué me está matando, ¿no? Yo entiendo ese I don't know como no lo conocía o yo no sé quién era, ¿no? Eso es, de una forma también de intentar decir, bueno, a ver si alguien puede decirme quién me mató y así saberlo, ¿no? Y han ocurrido más fenómenos paranormales. Suele ocurrir donde encontraron las víctimas. Sí, por ejemplo, en las inmediaciones del callejón, también en Cleveland, de donde se encuentra el bar Great Lakes, ahí han tenido varias personas el avistamiento, digamos, de una sombra que identifican como una mujer vestida de negro, y se ha aparecido en varias ocasiones, y muchos creen que puede ser la mujer Florence Polillo, aquella que aparece junto a aquel contenedor que estaba justamente entre una urbanización, como un callejón entre unas viviendas, y ahí se ha aparecido varias veces. También el bar de Great Lakes fue un sitio donde también Elliot Ness sus últimos días los pasó tomándose más de una copa, porque el pobre al final termina bebiendo de aquello que durante un tiempo luchó. Y ya te digo, en este sitio varias veces se ha aparecido la sombra de esta mujer, y muchos creen que puede ser Florence intentando de alguna manera también manifestarse, pues para también de la misma manera que la psicofonía que has puesto antes, Alba, pues intentar decir, oye, pues yo sigo aquí, alguien que me diga por qué me hicieron lo que me hicieron, ¿no? Fíjate que es curioso, enlazándolo un poco, además me consta que está ya entrando en la emisora Yolanda, la vamos a tener en solo un par de minutos, pero es curioso porque enlazándolo, ¿no?, con la historia de la finca maldita, da la sensación que la atrocidad, la brutalidad de estas muertes, el que todo fuera tan violento, tan desgarrador, crea, ¿no?, como un estigma, crea algo en ese lugar que por lo tanto pues permite, ¿no?, que con el tiempo pues se manifieste de alguna manera esa actividad paranormal. Sí, totalmente. Así como también en el propio Museo Ferroviario, donde capturaron esta psicofonía, también de notar que puertas que se abren y se cierran, ruidos de mucha actividad, que no es de extrañar después de todo lo que sucedió en aquella época. Bueno, pues terrorífica historia, Edurne, como siempre un placer. Tengo que dejarte, tenemos ya aquí incorporándose Yolanda. Así que muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Ha sido todo un placer. Bueno, pues ya está aquí con nosotros. Toma asiento, Yolanda. Muy buenas noches. Hola, buenas noches de nuevo, Salva, y a todos. Bueno, Yolanda, una terrorífica vivencia, ¿no? El hecho de comenzar este programa, esta vez pues fuera de lo que son los micrófonos, de los auriculares, y estar justamente en el lugar donde se originó, ¿no?, todo lo que nos has estado contando desde allí. Sí, en el lugar donde han ocurrido todos estos sucesos trágicos, estas muertes, asesinatos. Sí, un poquito impactante. Me gustaría preguntarte, Yolanda, aunque no eres una persona en sí muy perceptiva o muy sensitiva, ¿no?, a la hora de percibir, ¿no?, lo que se siente o lo que ocurre allí, cuando has estado en ese lugar, ¿has tenido alguna sensación extraña? ¿Has experimentado algún suceso paranormal? Pues mira, como tú bien dices, yo no soy una persona muy perceptiva. En el momento de llegar allí, entrar a lo que es el patio, yo sinceramente no he notado ninguna sensación rara ni ninguna negatividad. No sé si es por lo que yo digo, porque yo a veces soy un poco cerrada a estos temas, ¿no?, al hecho de sentir, o porque simplemente les suceden estas cosas a las personas que están allí viviendo, porque de hecho son estas personas que habitan allí las que nos han comentado que oyen estos fenómenos, sienten las cosas. La gente de pasada, de fuera, no ha notado nada. ¿Y cómo ha sido para ti la sensación, ¿no?, de empaparte de una historia y luego pues decir,
mis pies están ahora en ese lugar, en ese sitio donde todas estas cosas que yo antes he estado leyendo, ahora estoy allí. Además es que, imagínate, tú puedes ser también una persona a la que le podría haber pasado esta noche algo extraño allí, o haber sentido alguna energía o algún empujón o alguna cosa. Pues sí, no quiero ni pensarlo. Es un poco, como te he dicho, es impactante y quieras o no, aunque no notes nada, sí que te metes un poco en lo que es ese ambiente, ¿no? Ese ambiente negativo, ese ambiente de pena, ¿no? De terror, de miedo, de pensar que pueda suceder algo estando tú ahí. Porque es, como he comentado, una finca, un edificio donde han ocurrido 9 muertes en unas décadas. Según estudios de gente, es muy improbable que en un mismo edificio ocurran tantas muertes. Simplemente pensar eso ya da un poquito de miedo, la verdad. Lanzabas, de hecho, Yolanda, unas preguntas al vuelo, ¿no? De que el oyente, ¿no?, se plantease hasta qué punto, pues, a veces las casualidades ya no puede ser una casualidad. Es decir, ya ocurren demasiadas cosas, además cosas trágicas como estamos abordando, ¿no? Muertes. ¿Cuál es tu percepción? O sea, ¿tú realmente consideras que ese edificio está maldito? Pues, sinceramente, puede que algo haya. No sé si exactamente decir la palabra maldito, pero yo creo que sí que es verdad que algo debe de haber, ¿no? Porque si ya hay estudios que dicen que se concentren en un mismo lugar tantas muertes o tantos sucesos de esta índole, pienso que sí que debe de haber algo, ¿no? Siempre se dice que el ambiente, ¿no?, que influye en nuestra conducta. Entonces, en ese edificio, bueno, donde se ha construido, como he comentado, ha habido muchas personas que han fallecido, que han sido enterradas. En otros programas hemos comentado que cuando se levanta un edificio, una construcción, pues en un cementerio, en zonas sagradas, ocurren muchos fenómenos paranormales, tipo poltergeist o de otras formas. Pero igual en este caso no se basa solo en el poltergeist, ¿no?, que hay vecinos que comentan que sí que sienten cosas, como he dicho, sino que influye en algo más, ¿no?, en la conducta de las personas de allí. Para cometer, por ejemplo, el hombre que cometió el asesinato, ¿no?, que mató a esta chica brasileña. Pero luego también el hecho de las muertes de esas personas que no se sabe por qué fallecen en su domicilio, sin más, personas que quizás no estaban enfermas, no tenían nada. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto, no? Y 2 personas, dos muertes de esa misma manera. Da un poquito que pensar. De hecho, es muy interesante lo que comentas del carácter, porque hemos tenido también aquí testimonios, ¿no?, en Noches de Terror, de gente parejas, ¿no?, que estaban en una casa y de repente pues parecía como que se propiciaban más discusiones entre ellos. Recuerdo la historia de Alberto, la historia de Vicente, ¿no?, donde parecía como que todo esto enrarecía y creaba como cierta tensión entre ellos, ¿no? Sí. Por eso decimos que igual la negatividad que dicen los vecinos que sienten, pues igual les produce pues irritabilidad, cambios de humor y en un momento dado pues cometer actos que no harían en otras situaciones. El ambiente o el entorno, porque a lo mejor también hay muchos vecinos que han pasado por allí, por ejemplo el hombre que asesinó a la prostituta, que simplemente el hecho de vivir en ese edificio, de saber lo que ha sucedido en ese edificio, también le ha podido influir en su comportamiento y decir, bueno, pues algo más, ¿no? Cometo esto, pues no es nada raro, aquí también están sucediendo más cosas, ¿no? Eso es interesante lo que estás comentando. ¿Te refieres a que a lo mejor el vivir en una finca donde ha habido un asesinato trivializa el asesinato? Es decir, lo hace como menos importante, es decir, como más factible el poder matar. Ya no más factible, sino que influye, ¿no?, en esa persona, es decir, como que te acoge o no sé cómo explicarlo. Como ya ha sucedido, pues le influye a que a lo mejor él pues se le pase por la cabeza. Es que la mente de las personas es muy muy difícil, ¿eh? Sí, muy te entiendo. Difícil. Es como no sé explicarlo bien, pero sí. Es como a lo mejor barajar una opción más que quizás no se te hubiera pasado por la cabeza, a lo mejor, ¿no? Por ejemplo, sí. Al ocurrir allí. Y bueno, esta noche no has podido escucharlo, ¿no?, porque no estabas con nosotros. Hemos estado hablando del asesino del torso y yo es que veo cierto paralelismo, ¿no? Es decir, tanto en el asesino del torso como en otros casos, ¿no?, como por ejemplo la casa de Amityville con esas muertes, ¿no?, de la familia de Feo, da la sensación como que
una muerte violenta, un asesinato, además, pues tantos asesinatos múltiples, crea, ¿no? A lo mejor, porque muchas veces hemos comentado que a veces las energías negativas o energías de bajo astral también es verdad que suelen ir o suelen acercarse a actos de maldad. Entonces, a lo mejor todas esas muertes, el dañar a una persona, puede que sea como una especie de imán para que vengan energías y esas energías se queden allí, en este caso, pues en la finca. Sí, puede ser. El hecho de, como comentamos, que hay mucha gente pues enterrada en ese suelo del edificio, ¿no? Pues quién sabe si esas personas son almas en pena, almas que no están de acuerdo con lo que les ha sucedido, una muerte trágica, una muerte que no esperaban, que no tenía por qué llegarles, y quién sabe, no sabíamos cómo eran en realidad en su vida. Y también hemos comentado muchas veces que conforme era el comportamiento de estas personas en vida, al pasar a fantasma o a un ente o como queramos denominarlo, ese comportamiento sigue igual. Entonces, ¿quién nos dice que esas personas que fallecieron ahí, no todas, algunas, fueran malas personas, por así decirlo, y quieran con sus energías negativas pues influir en los habitantes de ese edificio? Porque hablábamos de dos puntos fuertes, ¿no?, dentro de lo que es la finca. Una sería esas escaleras, ¿no?, que ha sido el protagonista o el escenario de varias muertes, y luego hay otro lugar donde también se condensa, ¿no? Sí, las escaleras es cuando el habitante de esa casa, bueno, el inquilino de un piso que dicen que está mal de salud, se tira por las escaleras, pero no queda muy claro que se tire él o que lo tiren. Entonces, ahí ya están las escaleras, y luego en el caso de la prostituta, pero también no queda muy claro si la tiró por las escaleras o ella escapó, pero queda un poco raro que de un cuarto piso pues bajara arrastrándose hasta el sótano. En fin, vamos, que si las escaleras ya es una cosa rara, porque ya es una forma triangular, un poco rara de la época. No sé yo si eso tendrá algo que ver en estos temas. Y luego sí que es verdad que también muchas muertes han ocurrido a partir del quinto piso hacia arriba, sobre todo desde el quinto piso hacia arriba. ¿El por qué? Pues no se sabe por qué, pero es también un punto raro de este edificio. Tú que has visto esas escaleras, que has estado a nada, o sea, a un palmo de ellas, ya has dicho que a lo mejor no has sentido ninguna percepción, pero tiene que ser extraño, ¿no?, el tener, ¿no?, ante tus ojos el lugar de esos crímenes. Sí, da un poquito de malfario. ¿No has sentido nada en ese punto en concreto? ¿No has notado nada? Notar no, pero dar un poco de repelús o de miedo de pensar que ahí se han cometido asesinatos y que ha habido muertes, sí. Sí, estar en un lugar donde sabes que han ocurrido tantas muertes sí que da un poquito de... Muertes y además fenómenos paranormales, porque no olvidemos que finca maldita por esa especie de maldición de que siempre están ocurriendo cosas trágicas, pero también, como tú nos has comentado desde allí, los vecinos experimentan sucesos paranormales. Sí, cambios de temperatura, ruidos, golpes, incluso los animales cuando pasan, como he comentado, por ciertos lugares, comportamientos raros, que ya hemos dicho que los animales, sobre todo los perros o gatos, son muy susceptibles a todos estos temas. Entonces sí que da un poquito que pensar. Sí tendrán que ver, pues como hemos dicho, todos los sucesos trágicos que han ocurrido ahí en esa zona en concreto, o quizás no, pero sí que da que pensar. Porque más allá de lo que es el edificio, lo que es la zona, ¿sabemos si está relacionado? Por encontrar alguna posible explicación, ¿tenemos alguna constancia? Porque nos hablabas incluso del origen, ¿no?, del nombre, Tres Forques. Sí, a mí me pareció curioso, ¿no? Tres Forques en castellano, tres orcas. Me parece curioso, ¿no? No tienen relación, pero quién sabe, ¿no? Ocurrió, pues lo que digo, la riada, la peste y la epidemia. Entonces, quizás el hecho simplemente de llamarlo Tres Forques tiene algo que ver con esos tres sucesos trágicos que ocurrieron aquí en Valencia. Se comenta también que a unos metros de esta finca pues fallecieron unos niños en una acequia, cosa también que a lo mejor no tiene que ver, pero bueno, está también relacionado. El accidente de metro también ocurrió bastante cerca de esta finca, el accidente de metro que fue el más terrible de toda España. Entonces es un lugar con bastantes cosas raras. ¿Y la experiencia te ha gustado para si en algún otro caso? Porque claro, tenemos, no sé si para bien o para mal, pero tenemos muchos sitios cercanos a
a donde estamos grabando, donde también se cuentan muchas cosas. ¿Te gustaría para poder repetir? Por supuesto, seguro que repetimos. ¿Sí? ¿Te atreves? Sí, claro que me atrevo. Bueno, está bien. Esperemos que también esta finca no se cobre más víctimas, porque de hecho la última fue hace escasos 2 años. No, en marzo de este año, del 2015. En marzo del 2015. En marzo del 2015, sí, este mismo año. Ya, o sea que... Esperemos que no haya más... Esperemos que no... Más noticias malas. Esperemos que no ocurra nada más. Lo que pasa es que, no sé, yo por ejemplo las veces que he estado en lugares es eso, ¿no? Que sí que se siente, ¿no? Una sensación. Igual a lo mejor yo soy un poco más sensitivo, ¿no? Pero sí que me da un poco... Es como... ¿Sabes cuál es mi sensación cuando he estado en un lugar de este tipo, ¿no? Tanto paranormal como a lo mejor donde hayan ocurrido cosas. Que da la sensación que es como un lugar muerto. Como que no existe la misma cadena, es decir, lo que es el aire, lo que es como si se hubiera quedado aislado ese lugar, ¿no? Como que entras y notas algo distinto, ¿no? Muchas veces también lo han comentado, ¿no? Esa sensación como que ha dejado de entrar la vida, o ha dejado de... como que algo tan fuerte que ha ocurrido allí ha marcado de verdad ese sitio. Como que se ha quedado anclado en el tiempo, ¿no? Sí. Una vez ha sucedido esa... Sí. Da esa sensación de que algo extraño así ocurre, ¿no? Pero bueno, también hemos estado hablando... hemos estado comentando con Edurne el edificio Dakota, que también es un lugar donde parece que ocurren bastantes cosas. Por lo tanto, es como sitios que una vez ocurre algo parecen estar destinados a repetirse. Sí, incluso ahí creo, si no recuerdo mal, hay un hotel, creo que es en México, que le llaman el Hotel de los Suicidios. ¿El Hotel de los Suicidios? El Hotel de los Suicidios, porque va mucha gente allí a suicidarse. El por qué, pues no, la verdad es que no me he puesto a investigar, pero también me resultaría muy curioso. También es cierto que lamentablemente a veces determinadas presencias, en el momento que mueren, pues como decíamos, no siempre hay gente buena, hay gente también mala, y tienden a intentar que las personas que están vivas acaben teniendo el mismo final. Por ejemplo, conocemos casos de espíritus suicidas que lo que hacen es intentar manipular a la persona viva para que también termine cometiendo también el suicidio. Sí, eso mismo iba a comentarte yo ahora cuando he puesto el ejemplo de este hotel, que igual a lo mejor la primera persona, la segunda que lo realizó, pues igual ha quedado ahí presente, su presencia, e influye a personas que se hospedan allí o que van allí a cometer el mismo acto que el que tenga el mismo final que él, porque igual es un alma que no descansa por haberse suicidado y quiere que las demás personas pasen por lo mismo que pasó él o ella, claro, lo sabemos. Teóricamente los espíritus suicidas se comenta que están destinados de alguna manera a... Fíjate, porque esto es bastante tremendo, ¿no? De pensar. Pongamos una persona que se suicida cortándose las venas, el dolor de desangrarse o el dolor de cortarse es como que está perpetuo en ese espacio en el que ha dejado de ser una persona hasta que, digamos, de alguna manera termina también su ciclo espiritual. Se supone que si una persona interrumpe una vida, porque ponte pues una persona que está predestinada a vivir hasta los 60 años, pues es como que ese tiempo que tú has quitado, que tú has interrumpido, te quedas como una especie de penitencia. Esto, claro, siempre dentro de lo que son las teorías paranormales, ¿no? Pero como que se quedan anclados a ese dolor, a ese castigo, como que los espíritus de personas suicidas son espíritus por un algo que no sabemos el qué, que los castiga. Igual durante ese tiempo de castigo influyen en las personas para que vuelvan a cometer lo que ellos hicieron. Podría ser, sí. De hecho, fíjate, no sé si denominarlo también lugar maldito o no, pero lo tenemos también en Valencia, que es el Centro de Estudios de la Misericordia. Además, muy cerca, de hecho, de la avenida Tresfort, que eso está bastante... Sí. Ves pensando a lo mejor una posible visita. Sabes que allí se cuenta o se rumorea pues que se aparece una monja que se quitó la vida y de hecho pues
en el momento que se aparece y se manifiesta, sobre todo a los seguridades que hacen rondas nocturnas, porque es un lugar con un equipo de seguridad que está día y noche, existe el caso, ¿no?, de un seguridad que se llegó a coger la baja porque en el momento que vio esa aparición o ese espectro de la monja, le transmitió la misma sensación de angustia y de querer quitarse la vida, que es lo que teóricamente hizo esta entidad que no tiene descanso. Claro, lo que estamos comentando, y fíjate, yo ahora al estar diciéndolo, las 2 muertes que ocurrieron en este edificio, que no se sabe el porqué, en este edificio maldito, por así decirlo, como lo conocen, como fallecieron gentes pues de epidemia, tanto de cólera como de la peste, estas personas fallecieron sin más, ¿no?, sin saber el motivo, ¿no? ¿Quién nos dice que no sean almas de estas personas, ¿no?, entes, presencias, que quisieran que estas personas murieran igual que murieron ellos, ¿no?, de estas enfermedades? Pero claro, no pueden demostrarse. No sé, también... Sí, como que a lo mejor intentan que la historia siempre se repita, que es curioso, porque realmente yo creo que cuando una persona es víctima de algo imprevisto, de algo que quita tu vida, claro, ahí ya entraría un poco la moralidad de cada uno, ¿no? Hasta qué punto uno desea que alguien pase por lo que él ha pasado antes de morir. Sí, porque se supone, todos son suposiciones, la gente que comete estos actos, que se suicida, es porque no lo podremos saber, porque ya se han suicidado y no nos lo pueden contar, ¿no? Pero querer que otra persona haga lo mismo que tú, se supone que esas personas lo hacen porque están desesperados, no saben qué decir, qué hacer, por librarse de problemas que tengan aquí. Entonces es como que ellos lo cometen porque quieren descansar de este mundo, ¿no? Entonces intentar que otras personas pasen por lo mismo es duro si lo pensamos, ¿eh? A mí la única opción que me queda sobre este centro, ¿no?, la misericordia, esta monja, este espíritu de esa monja que hace que el seguridad tenga ganas de quitarse la vida como ella, es porque a lo mejor, y fíjate, este plan macabro que podría tener el espíritu de que si llegase a ocurrir, tal vez eso recordase que ahí hubo un suicidio y por lo tanto su historia volviera a la actualidad. No se olvidara. Fuera una forma a lo mejor de seguir latente. Exactamente. Sí, se puede investigar. Me despido. Muy buenas noches, Yolanda. Muchísimas gracias por esa investigación ahí de campo. A ti, buenas noches. Buenas noches.